Prácticamente eso es importante porque podemos llegar a más gente, a más personas de bajos recursos. No, esto no me está funcionando. Listo. Las escoliosis de inicio temprano son de las más que uno se le piensa más para hacer las cosas. Se han inventado muchísimas cosas para hacerlas, pero según va pasando el tiempo, tenemos que devolvernos, tenemos que cambiar cosas que se creían que era la panacea, resultó que no eran así, y en eso que no hemos puesto durante todo el tiempo que ha pasado. La escoliosis de inicio temprano ha tenido varias subclasificaciones, pero en términos generales, una escoliosis de inicio temprano, ya estamos de acuerdo que es cualquier tipo de escoliosis por debajo de los 10 años de edad. Dentro de ese grupo, las escoliosis idiopáticas, como habían hablado, está la infantil hasta 3 años, la juvenil, las congénitas y las neuromusculares que estén asociadas a cualquier tipo de síndrome. Voy a hacer, la mayoría de los que me precedieron hablaron mucho de las implicaciones a nivel torácica de estas escoliosis, porque tenemos que pensar en cómo resolverla y también tenemos que pensar cómo no acortamos el tórax. El norte de lo que tenemos que hacer es evitar la progresión, pero tenemos que permitir que la caja torácica se desarrolle, si no vamos a hacer un col pulmonar o una alteración a nivel pulmonar. Esto lo habló Andrés. Importante de las escoliosis, que hasta los 10 años la capacidad pulmonar, hay un cuadro hacia adelante, aquí, de eso que el Andrés presentó, que 2 o 3 años todos los alveolos están formados. A partir de ese momento, uno necesita que mejore la capacidad pulmonar vital. Y eso es lo que hace que con el crecimiento del tórax uno pueda entre 9 y 10 años tener el 50% de la capacidad pulmonar vital, que es la necesaria para uno tener una muy buena calidad de vida. Por eso es que nosotros tratamos de que el paciente llegue entre 9, 10 años, quizá 11, para hacer una corrección completa. Por debajo de ahí, cualquier tipo de corrección. Cuando hablo de corrección completa, es de artrodesis. Por debajo de ahí, cualquier artrodesis de más de una cantidad de segmentos me va a alterar el crecimiento del tórax. Ese era el cuadro que presentó y el puente de este. El puente. Okay. Esa es la raya donde ya a los 10 años uno tiene el 50% de la capacidad, pero la total uno la alcanza a los 16 años, el 100%. Pero ya con 50 uno puede tener una muy buena calidad de vida. Desde el punto de vista de tratamiento, como la historia, tenemos los dos grupos de tratamiento. Tenemos el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Del tratamiento conservador está el yeso, que se sigue utilizando, y las ortesis. Nosotros en la Asociación Dominicana de Rehabilitación tenemos también un taller de ortesis, pero la experiencia en este tipo de escoliosis, y aunque reviso que hay artículos que mejoran, no sé qué piensa Miguel, cómo le ha ido, pero a mí me ha ido fatal con el uso de ortesis en las escoliosis de inicio temprano. O sea, yo entiendo que le estoy poniendo la ortesis como para una tranquilidad mía y de la madre, pero la evolución que he visto en estos niños es completamente tórpida. O sea, con todo y el corsé se te siguen complicando. Desde el punto de vista quirúrgico, la panacea es lo que es los elementos de distracción que nos ayudan a crecer o sea, que ayudan al niño a crecer y que la curva no se complique. O sea, que no empeore o que disminuya la agresividad, que es el norte de esto. Hay diferentes tipos. Este es lo de la barra clásica, el Vector, que se utilizó por muchísimo tiempo, hasta hace como unos 12 años. El Majestic, que es lo que actualmente más se está utilizando en el mundo. Lamentablemente en el país todavía nosotros no podemos contar con él porque cuesta como $17,000
poner, ninguna casa comercial se ha animado a traerla. Y el sistema de modulación que se está utilizando mucho, lo de las grapas, pero sobre todo lo de Stapes, que es el BBT, que creo que han visto algunas publicaciones, que es la vía anterior que se hace con una cinta. Más adelante le voy a explicar. Ese es un artículo del uso de poner yeso. Con el yeso hemos intentado hacer en 2 o 3 ocasiones, algunos pacientes, en la Plaza de la Salud, desarrollamos esa mesa, anestesiamos al paciente y con neuromonitoreo le ponemos yeso. Le va súper bien desde el punto de vista, mire una curva de 98 grados la podemos llegar a 40 grados. El problema es que no se termina ahí. Manejar ese corsé, en ese yeso, en este clima, necesita padres, necesita muy complicado el seguimiento. Entonces, eso que normalmente logramos en el quirúrgico inmediato se vuelve prácticamente insostenible con el tiempo. Hay que estar cada 3 o 4 meses haciendo el mismo procedimiento. Lo extraño es, para poner un caso de las críticas que uno siempre hace de las ARS, que una tracción prácticamente de 50 grados, no, casi 60 grados, en ese paciente, no, el seguro, como no era una artrodesis, no cubría el neuromonitoreo. Entonces, eso hace que hacer este tipo de procedimiento sea más caro. O sea, si hubiera sido una artrodesis y ponemos implante, sí cubre el neuromonitoreo, pero para poner un yeso no lo cubre y es muy difícil para nosotros, en un paciente dormido, hacer una tracción sin estar viendo lo que está pasando a nivel medular. Pero es importante saber, porque no siempre tenemos el acceso, los otros tipos de instrumental, que el yeso se utiliza. Hay escuelas que antes de pensar en cualquier cosa quirúrgica, primero ponen un yeso, y el norte de la mayoría de los profesores y de los principales centros que están haciendo este tipo de escoliosis de inicio temprano, siempre tratan y recomiendan que la primera cirugía, o sea, la primera instrumentación, sea de crecimiento guiado, sea de algún tipo de fusión segmentaria, sea lo más tarde posible. Esa es la recomendación que al final nos dan prácticamente en todos los foros. Desde el punto de vista quirúrgico tenemos los dos grupos. Tenemos la artrodesis definitiva o temprana, o tenemos la distracción. Voy a hablar algo de la artrodesis temprana, porque no en todos los países tienen el tipo de crecimiento guiado, porque normalmente son costosos y también son difíciles de implementar. Pero la artrodesis en la historia, en este tipo de pacientes, se utilizaba, hacían artrodesis de la menor cantidad de segmentos, pero desarrollaba lo que uno no quería, o sea, corregía la columna, pero el pulmón no crecía, o sea, la caja torácica no aumentaba y hacía lo que se llama el tórax en araña, que era, como dicen, mala sal que el chivo, o sea, era peor la cirugía que dejar el paciente en la deformidad. Pero hay algunas técnicas que recomiendan. Nosotros en escoliosis congénita sí estamos haciendo desde que tiene 2 años en curvas, cuando ya empieza la curva, sobre todo en las que son torácicas, en las que son lumbares o toracolumbares, que hay una gran potencialidad de crecimiento para la deformidad. Hacemos vertebrectomía y hacemos fijación de 1 o 2 segmentos. Más adelante le voy a presentar algunos. Desde el punto de vista de fusión, o sea, actualmente nosotros hacemos fusión prácticamente en las escoliosis congénitas, en las que son de inicio temprano. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que cuando tú haces una fusión, limita el crecimiento de la columna, disminuye, hay menor desarrollo de la caja torácica. Eso implica que va a disminuir la capacidad pulmonar, el desarrollo de los alveolos. Además, que mientras más chiquito, los implantes son mucho más complicados. O sea, básicamente uno tiene 2 tipos de implantes en el país. Un grupo de implantes que son para los adolescentes, que son de bajo perfil, y uno para adultos. Fuera de eso, a veces en un niño de 4, de 3 años, nosotros tenemos que utilizar
tornillos cervicales de masa laterales para hacer una fusión de un nivel, porque no contamos con un instrumental como que sea para cada etapa de la vida. Hay una regla que me pareció interesante, que es del acortamiento de Winter. Él hace esta parte del 007 y hace esta fórmula, y gracias a esta fórmula uno puede llegar a estas recomendaciones. De 1 a 3 niveles, uno puede hacer una fusión a cualquier edad y en cualquier nivel, y no va a disminuir lo que uno necesita que el tórax crezca. De 4 a 7 niveles se recomienda a nivel tóraco-lumbar o lumbar a cualquier edad, pero a nivel torácico solamente después de 6 o 8 años. Y más de 7 niveles luego de 8 a 10 años, porque más de 7 niveles altera la capacidad que tiene la caja torácica de crecer, y por eso entre 8 y 10 años ya uno tiene, como dije al principio, los alvéolos se han desarrollado, la caja torácica se ha desarrollado y uno tiene alrededor del 50% de la capacidad pulmonar que uno necesita para vivir. Esto es importante, que es la parábola de Scott. Básicamente dice esto: nosotros, cada vez que llega una técnica, eso no es solamente para la cirugía de columna, cada vez que llega una técnica quirúrgica nueva, siempre viene con sus limitaciones, una idea nueva, empezamos a utilizarla, uno más que otro, y llega un momento que le cambiamos las indicaciones y lo seguimos haciendo. No sé si me explico. O sea, nos dicen que lo utilicen en un grupo de pacientes. Como nos parece una técnica chévere, entonces empezamos como dice que todo el que tiene un martillo cree que todo es clavo, empieza a hacer solo prácticamente a todos los pacientes. O sea, aumenta las indicaciones. Cuando empiezan a aparecer las complicaciones de esa indicación, entonces viene la curva que dejamos de utilizarla hasta para lo que se indicó. Básicamente, esto es lo que ha pasado con la mayoría de instrumentación y de recomendación que nos han dado durante la vida para las escoliosis de inicio temprano. El mayor ejemplo de esto es el Vector. El objetivo del tratamiento quirúrgico de la escoliosis es controlar la deformidad y permitir el desarrollo del tronco. Normalmente, nosotros a diferencia de las escoliosis idiopáticas, como que tienen un tope para uno decidir a los cuántos grados va a hacer una cirugía. Se ha demostrado que una curva en un infantil o juvenil de más de 50 grados ya hay una afectación importante a nivel pulmonar y también cardíaco. Y por eso, como que 50 grados ya es el límite que estamos tomando, a diferencia de las escoliosis idiopáticas, que normalmente uno piensa en cirugía a partir de los 40 grados. Y sobre todo, siempre hay que individualizar cada caso, y hay que ver el potencial de crecimiento de la curva del paciente. Normalmente estos pacientes son como si fueran mis hijos. O sea, son niños que tengo viéndolo desde antes del año, y se convierten. Uno siempre se recuerda de dos tipos de pacientes: los primeros que tú operaste, los que se te han complicado, y estos niños. Esos son los 3 grupos de pacientes que uno siempre tiene en la mente, porque van tantas veces, son tanto tiempo que van a la consulta, que van creciendo prácticamente de la mano con uno. Estos son los instrumentales que se han desarrollado y que de una forma u otra uno ha venido cambiando. El primero, y le voy a decir cuáles de esos tenemos aquí, ¿de acuerdo? Este es lo básico, que es o una sola barra con un dominó o 2 barras. Lo ideal siempre es tener de 4 a 6 puntos de anclaje, pero tenemos que tener en cuenta que son niñitos que a veces no tienen el pedículo desarrollado, la misma lámina no están desarrolladas, pero hay otra cosa importante, que los ganchos o los otros utensilios a veces son demasiado grandes hasta para el perfil de la piel, que es una de las complicaciones muy frecuentes que tienen estos niños. Pero esta parte la tenemos aquí. Este es el Majestic. De verdad que eso uno entiende que en algún momento sería
lo ideal que todos tuviéramos acceso. ¿Por qué? Porque estas barras que ponemos, cuando decidimos ponerlas, ya tenemos que calcular que cada 6 o 8 meses tenemos que ir a entrar otra vez a cirugía y hacer distracciones. Entonces, ¿por qué uno debe aplazar si se puede lo más que se pueda? Porque si uno tiene, hagamos un ejercicio, operamos un niño a los 6 años y hay que entrarlo cada 6 u 8 meses. Normalmente hay que esperar entre 10 y 11 años que la caja torácica tenga un buen desarrollo para la capacidad pulmonar. Estamos hablando que lo entraremos en su vida programado, si son cada 6 meses, unas 12 veces. Pero hay que sumarle que hay aproximadamente un 20, un 30% de esos pacientes que hay que hacerle 3 o 4 cirugías que no son las programadas. ¿Cuáles son? Cuando se rompe la barra, cuando se zafa el gancho o cuando se expone a la piel. Entonces, es muy difícil. Imagínense que una escoliosis idiopática, uno tiene que decirle, te voy a operar a tu hijo una sola vez y ya. Imagínense que nosotros tenemos que explicarle a un padre que nosotros vamos a entrar a su hijo por lo menos todos los años, 1 o 2 veces, hasta que tenga 11 años. Eso es lo difícil de esto. Yo le digo a los padres que el corsé falló, la ortesis, y que ahora nosotros le vamos a poner un corsé por dentro. Y así como había que ir cambiando el corsé, nosotros tenemos que ir cambiando ese corsé que tenemos por dentro. El Majestic lo que hace es que esas cirugías, esto es un imán, esa cirugía que siempre hay que entrar a quirófano, digo en teoría porque yo no lo he visto, pero en el consultorio con unos imanes uno puede hacer la distracción. Claro, como le dije de la parábola de Scott, a hoy mismo es la panacea. Todavía, bueno, ahora que estuve en diciembre, ya están haciendo como las primeras revisiones de casos y empezaron a aparecer esas complicaciones. Como lo primero que está apareciendo es como que la metalosis. La FDA aprobó para un grupo específico de pacientes, sobre todo, y que tiene que, como es un imán, hay que hacerle, después que tú completes el crecimiento, no recomiendan dejarlo para siempre, sino que cuando completaste el crecimiento, 10 o 11 años, retirarlo y hacer una artrodesis. O sea, estamos en la etapa de ver las complicaciones para ver qué cambiamos. Y el BBT, no, este es el Vector. El Vector, aquí tengo una gráfica del Vector, aunque me devuelva. Eso. El Vector, en su momento, 2009, 2008, era la panacea, lo que se entendía que iba a resolver todo. Constaba de 2 ganchos, de hecho lo desarrolló fue un cirujano de tórax, no un cirujano de columna, que era para aumentar la capacidad de crecimiento de la caja torácica sin deformidad, y tomaba 2 puntos que podían ser lumbar con costilla, pelvis con costilla. Pero ¿qué pasa? Que donde quiera que lo ponían, era como el Rey Midas, que todo lo tocaba era oro. Donde quiera que se colocaba, estaba fusionando el segmento. Entonces, fusionó costillas, fusionó el área, donde quiera que estaba, y hoy lo hicieron 3 tipos de desarrollo, el Vector 1, el Vector 2 y el Vector 3. Hoy no tenemos ningún Vector. En el 2009 costaba $14,000 poner un Vector. Entonces ya usted se imagina la cantidad de Vector que se pusieron para hoy en día concluir que no funcionó. De las otras cosas que sí tenemos aquí, la barra sencilla, ¿cómo tratamos de hacerlo? Ese paciente lo operamos en el 2016. Tratamos de, como si el periósteo en los niños es un poquito, nosotros decimos que si nosotros queremos que se pegue, no se pega, pero si nosotros no queremos que se pegue, se pega. Tratamos de de tocar el periósteo lo menos posible. Hacemos 2 abordajes y pasamos subcutáneo la barra con el dominó. Realmente eso lo hacíamos mucho al principio y poníamos prácticamente tornillos en ambos lados. ¿Qué ha demostrado? Que los tornillos, demostraron y no demostraron que los tornillos tienen poco stock óseo para el agarre, no aguanta tanta carga y sobre todo que aumenta la probabilidad de pull-out. Por eso
En principio, cuando hacíamos esta técnica, nos fue bastante mal y prácticamente más del 50% de los pacientes que hicimos con esta técnica fallaba antes de la segunda revisión. Otra cosa importante, sobre todo en los hospitales, esta es una patología de padres. Cuando yo digo de padres, es que son gente que tienen que estar cerca de uno. Muchos de los padres, ese niño es un ejemplo, desde que lo vio así, no volvió a la consulta hasta que no lo volvió a ver así. ¿Cuándo él estaba así otra vez? Cuando se fracturó iriso pulado. Actualmente, para cubrir un poquito, para ayudar un poquito, porque es que los niños no tienen la conciencia de que tienen que vivir, nosotros sí le estamos poniendo una ortesis para proteger los primeros 6 meses y de día. Básicamente es para que se recuerde que están operados de la columna. Esa es la barra simple. También estamos colocando, esta es una niña. Esta es una niña que, si pueden ver, el Riesel básicamente está en 0, de 10 años, que con esta curva que ya dentro del corsé venía en progresión, íbamos a tomar la decisión. Estaba como muy chiquita para hacerle la artrodesis, pero también la curva nos estaba diciendo que estaba siendo muy agresiva. Entonces utilizamos esta técnica de poner 2 barras para ver qué tanto tiempo podemos ganar. ¿Qué pasa en este caso? Que actualmente estamos haciendo esto porque eso disminuye la carga y en la segunda entrada, o sea, cuando entramos la segunda vez, abrimos el medio, cortamos la barrencito y le ponemos los dominó. Eso básicamente es lo que estamos haciendo ahora y nos ha ayudado, nos disminuye el primer tiempo quirúrgico y en el segundo tiempo quirúrgico nos ayuda para hacer recambio de barra. Pero ya no tocamos los extremos y eso nos ayuda entre la fibrosis y la fusión. Al no tocar los extremos, solamente abrimos el área del dominó y nos permite acomodarlo de mejor manera que como lo hacíamos al principio, que lo pasábamos subcutáneo, quedaba donde quedaba. Actualmente, como entramos en la segunda revisión, hacer el corte in situ y ponerle el dominó, nos ayuda a colocarlo para que tenga mejor cubrimiento a nivel de la piel. Este es el Majestic, con el imán. Siempre recomiendan de 4 a 6 puntos en todo este tipo de pacientes. Y lo único así que se ha desarrollado es que está como haciendo metalosis y lo del retiro que no recomienda que se lo deje para siempre. Pero todavía no lo tenemos. Este es el BBT, que básicamente es para un grupo de pacientes, no son para niños menores de 5 o 6 años, sino los niños que están ya alcanzando. Esa es la indicación ideal, ya que lo estemos utilizando para otras cosas, pero la indicación de principio fue para niños que estén entre 8, 9 o 10 años con curvas y hace como si fuera una epifisiodisis. Abrimos por delante, ponemos esos tornillos con una banda y esta parte deja de crecer un poquito como en las epifisiodisis y esta parte que se desarrolla tiene 2 vertientes, o normaliza un poquito la curva o que no empeore la curva y no es una fusión. Ese es un caso. Entonces, por esta razón, la fusión ya no es lo ideal para la escoliosis idiopática, la escoliosis de inicio temprano. Lo ideal es tener un crecimiento guiado para controlar la progresión, la deformidad y así evitar el mal funcionamiento pulmonar por el no bien desarrollo de la caja torácica. La dificultad del tratamiento, estas son entonces ya las complicaciones. Muchos de estos casos, como dije, termina siendo uno lo que no quería, que es fusionar muchas áreas a nivel de toras. Altera de una forma u otra el crecimiento de la columna. No siempre podemos hacer contener la deformidad. El maxto óseo hace que tengamos pull-out, rotura de barra, porque no hay una fusión. El tamaño de los implantes, porque son niños, siempre va a ser un reto. Y
la cifosis de la unión también es muy frecuente, sobre todo cuando nos quedamos muy bajito a nivel de tórax. Falla de osteosíntesis como ruptura, y una complicación muy frecuente que no ha pasado es lo de la curvatura cutánea. Aquí tengo casos de cosas que no han pasado. Mire, ese niño lleva 6 cirugías. Esa fue la última. Lo que pasa es que él tiene un Ehlers-Danlos, entonces eso complica más el cierre. Es ese mismo caso. Mire cómo en principio solamente eran las 2 barras, se nos fracturaron, donde ahí fue que empezamos a cambiar de poner tornillo en la parte superior a solamente ganchos, pero se rompieron el anclaje de los primeros ganchos y pusimos un dominó para hacer esta técnica y poder mantener esa parte ahí arriba. Ahí sí es verdad que tenemos que ir con todo para ver qué hacemos. Cortamos, y la ventaja que tenemos ahora, y sobre todo con él, es que solamente ya entramos a esta área. Una técnica en el dental es que estamos quitando toda la cicatriz anterior, porque la piel es muy elástica y es la única forma que no ha mejorado un poquito para la cobertura. Estas son otras de las complicaciones. Mire cómo se rompieron los tornillos, pero ahí fue que llegó al año con la barra rota. Lo de la cifosis de la unión, con ruptura del material y aflojamiento de los ganchos. Con esto sí no ha ido bien. Hicimos una hemivertebrectomía y pusimos solamente artrodesis de un solo segmento. Este es el seguimiento. Se operó después de los 2 años, y esos son tornillos. Puse la lateral para que esos son tornillos cervicales. Y mire ya que prácticamente la vértebra ya no le queda. Pero este es el seguimiento a 6 años, que lo único que va muy bien, y prácticamente lo único es lo de que se le ven los tornillos porque tiene 6 años. En eso estamos siendo un poquito más agresivos de hacerla, o sea, lo más pronto que podamos lo estamos haciendo. En conclusión, el punto clave del tratamiento es lograr el crecimiento de la columna vertebral. Hay que tratar de corregir la deformidad y lograr su estabilidad, pero siempre pendiente a desarrollar la caja torácica. Este otro caso aquí está lo que le decía. En principio solamente estamos poniendo una sola barra con ganchos, y en la segunda intervención es que estamos poniendo el dominó. Entonces ya el niño, la primera cirugía, una arriba otra abajo, y en la segunda solamente nos enfocamos en esta parte. Este es un sistema nuevo que lo tiene IGM, que es con ganchos, y la barra viene incluida, no hay que poner dominó. Entonces uno solamente entra a hacer distracción de la barra que está aquí. Todos esos niños se manejaron con ortesis por 3 y 4 años. Esta es una hemivertebrectomía, ya tiene 10 años, o sea que podemos hacer una corrección de más de 7 segmentos. Una hemivertebrectomía que ahora con el ultrasónico es más fácil hacer el procedimiento. Esta es otra hemivertebrectomía. Este es 2 años, una hemivértebra, y como no ha ido tan bien, yo entiendo que ya no vale la pena correr el riesgo de porque mientras más torcido está, tenemos que artroderzar más segmentos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no hacemos algo durante ese desarrollo de inicio temprano, entonces nos estamos enfrentando a esto. Una niña nos corsé durante 4 o 5 años, al final creció a su antojo, 10 años, Riser 0, entonces decidimos hacer una corrección donde terminé hipertenso porque se fueron todos los potenciales en el plan quirúrgico. Esto es algo nuevo, está desarrollando el doctor Eduardo Galeano del Graham. Yo le había comentado ya a Miguel, tiene un punto a favor. Normalmente nosotros no utilizamos en ninguno de esos procedimientos, salvo en la fusión injerto óseo, porque lo que uno no quiere es fusionarlo o artroderzar. Entonces, ellos tienen, a mí me da un chin de miedo, pero la técnica se ve como chévere. Lo que pasa es que como está en desarrollo,
todavía no sabemos cómo le está yendo. Pero en el Graham son muy organizados. Me imagino que en un par de años ya vamos a ver cómo le va con estos pacientes. Ellos toman en la primera cirugía, ponen 6 puntos y ponen injertos solamente. Y 6 meses después, que esos tornillos tienen un mejor stock óseo, que tienen mejor agarre, entonces vienen y ponen la barra. Realmente, la parte que me da mi temor es entrar a un niño que ya tú convenciste al papá a que lo va a operar y despertarlo y dejarlo exactamente igual de torcido que como estaba antes. Todavía eso a mí me da, pero la idea tiene lógica porque siempre un tornillo va a tener más fuerza que un gancho. Pero como estamos con lo que tenemos ahora, los tornillos se están fatigando más que los ganchos por el stock óseo que no tenemos. A partir de ahí, entonces, tratamos de hacer eso, pero lo combiné. Tomamos puntos con tornillos y ganchos, puse injerto y la idea es en un primer tiempo, la idea, pero puse barra, eso sí, no lo dejé sin barra, puse una barra y la idea es que estos tornillos de este lado, en la próxima revisión, van a tener la fuerza necesaria para tolerar una barra de este lado. Esa niña tiene unos 10 años, no, 9 o 10 años, que entiendo que no creo que necesitaría una o quizás 2 intervenciones más para completar el procedimiento. Pero mira, entonces, ¿qué tenemos ahí? Sigue siendo una cirugía no tan compleja y entiendo que al final, porque uno lo que quiere es correr la menor cantidad de riesgo en esa cirugía, en esa artrodesis final, no ayuda a no tener una curva tan grande. Listo. Gracias.